Hola, hermanos, amigos. Estamos contentos de compartir este tiempo una vez más, como en este caso como cada domingo, además de los otros días como siempre lo hacemos. Contentos de seguir fieles en el Señor, de saber que Dios nos guarda, nos cuida, nos bendice, nos da dirección, nos muestra, nos indica cosas, y eso nos permite vivir de una manera diferente al resto. Tenemos paz, tenemos confianza, estamos tranquilos en el Señor, así que me alegra mucho poder encontrarnos en esta hora. Quiero compartir un pequeño mensaje. La Biblia está llena de historias tremendas, ¿no? Hay un hombre de Dios, un rey de Israel, Ezequías, que fue un rey que hizo muchas cosas buenas, porque trajo reformas al pueblo. En un tiempo difícil convocó al pueblo a la oración, al ayuno, vio milagros cuando estuvieron a punto de ser invadidos por los enemigos. Dios mandó ángeles que mataron soldados. Él fue testigo de esto, pero fue un hombre como cualquiera y cometió errores. Y saben que hay un determinado momento, después de haber visto tremendos milagros de Dios, él comete el grave error de mostrarle todos sus tesoros a unos mensajeros de Babilonia. Babilonia surgía como un imperio. Y el profeta Isaías le advierte que por haberle mostrado todo lo que tenían, Babilonia en algún momento los iba a invadir. Y si ustedes me acompañan al libro de Isaías, en medio de esta situación en que Isaías le está advirtiendo lo malo por venir, lo que iba a suceder, lo que iban a pasar. Ellos iban a ser llevados después cautivos 70 años a Babilonia. Isaías ya se lo está advirtiendo. Tremendo. Qué bueno es ser advertido de lo malo. Qué bueno es que el Señor nos anticipe. Si vamos a pasar un tiempo difícil, estar anticipados. Pero sabe que además de anticiparle, además de avisarle, Dios le da a través de Isaías algunas algunas pautas a hacer, algunas cosas que había que hacer antes de este tiempo. Así que a mí me gustaría rescatar, vamos a ir leyendo algunos versículos sueltos, porque todo lo que Isaías le dice de parte de Dios es largo, ¿no? Pero si usted busca el capítulo 40 de Isaías, vamos a rescatar 3 o 4 cosas puntuales que había que hacer y que me parecen muy interesantes para el tiempo que nosotros estamos viviendo, que no son tiempos buenos y que sabemos que los tiempos que vienen van a ser difíciles, porque la Escritura ya nos ha advertido de esto, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, Isaías y el pueblo estaban en un tiempo bastante oscuro. Había inmoralidad, había corrupción, la religión era burlada, más los errores que venía cometiendo Ezequías. Isaías le da un par de indicaciones. Fíjense en el versículo 6. Isaías capítulo 40, del versículo 6, le dice: una voz dice, proclama, proclama. Y hay una pregunta: ¿y qué voy a proclamar? ¿Qué voy a proclamar? Responde el profeta, ¿no? Y la Escritura luego sigue, dice que todo mortal es como hierba, toda su gloria como la flor del campo. El versículo 8 quiero resaltar, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué había que proclamar? ¿Qué había que decir? ¿Qué era lo que había que, si usted busca incluso unos versículos más adelante, dice: levanten la voz, en el versículo 9, alza con fuerza tu voz? ¿Qué era lo que había que proclamar? ¿Por qué había que levantar con fuerza la voz? La palabra de Dios, dice, es la que permanece.
Sabe que nosotros tenemos una fe confesional que está directamente relacionada con lo que confesamos. Tenemos una fe en lo que decimos. Es importante que lo que decimos tiene injerencia. De hecho, la Escritura nos enseña a confesar nuestros pecados. Y generalmente no le solemos dar importancia porque hay una religión tradicional, ¿verdad? Que por ahí lo tiene como rutina. Pero es necesario, la Escritura nos enseña a confesar nuestros pecados. En primer lugar, a Dios, reconocer lo que está mal. Pero a veces es necesario abrirle el corazón a alguien, ¿no? Y confesar si estamos en dificultad, confesar si estamos en medio de una situación, en medio de una tentación, o si nos hemos equivocado. La Escritura nos exhorta a confesar nuestros pecados. También nos exhorta a confesar el nombre de Jesucristo, ¿no? A no esconderlo. Dice que si confesamos su nombre aquí en la tierra, Él nos va a reconocer en el cielo. A confesar. Así que tenemos una fe en la que la confesión, la palabra, el decir, el reclamar, hemos aprendido a reclamar las promesas de Dios. Por eso es tan importante conocerlas, saber qué me dijo Dios, qué me prometió Dios, qué es lo que Dios ha preparado, ha dicho para mi vida. Conocerlo, saberlo para poderlo reclamar. La Biblia nos dice que el que pide, recibe, que el que pide, recibe. La Biblia también nos habla de sacrificios de alabanza. Si usted observa, si usted se fija, está todo relacionado con nuestras declaraciones, con nuestro hablar. Tenemos una fe que involucra nuestras confesiones, que involucra lo que decimos. Lo que decimos tiene importancia. Lo que hablamos tiene injerencia. Eso de que a las palabras se las lleva el viento, en un sentido es real por ahí cuando se trata de compromisos, ¿no? Por eso es necesario firmar contratos y documentos, porque las palabras en ese sentido se las lleva el viento. Pero no en el sentido de que las cosas se dicen, no cae nada. Todo lo que se dice tiene un impacto en las personas, pero ¿sabe qué? También en los aires, también en donde se mueven las huestes, también en donde se mueven tanto las tinieblas como hacia los ángeles. Lo que decimos, nuestra fe es una fe confesional, y manejar un idioma de fe es importante en este tiempo. No podemos hablar como habla el resto, no nos podemos quejar como se queja el resto, la verdad. Pero sabe que cuando podemos hablar un lenguaje de fe, podemos manejar una atmósfera o un ambiente, ¿no? Entonces el profeta ya le anticipa, le dice, mira, para los tiempos que vienen, proclamen, porque lo que va a ser firme es la palabra de Dios. Proclamen, digan fuerte, digan en la alta montaña, con fuerte voz, la palabra de Dios, porque es la que permanece. Porque aunque todo lo demás cambie, a ellos les iba a cambiar mucho la situación, aunque todo lo demás cambie, nosotros podríamos decir, aunque cambie la economía y cambien los gobiernos y cambien la situación, la palabra de Dios es la que permanece. Así que ese tiene que ser nuestro hablar, nuestra proclama y nuestra declaración si estamos en tiempos difíciles. Y Isaías advierte de esto y le da esto como una estrategia, como una señal, como una forma de enfrentar precisamente los tiempos difíciles. Sabe que si seguimos un poquito por ahí en el versículo 9, le da lo siguiente, le dice: Sión, portadora de buenas noticias, ¿no? Primero le dice, proclamen esto. Cuando proclamamos esto, nos hacemos portadores de buenas noticias. Y le dice luego, súbete a una alta montaña. Súbete a una alta montaña. Hay que subir a una
les habla de un cambio de posición. Les habla de un cambio de posición. Y estamos en un tiempo complicado, ¿no? En el que están cambiando tan rápido las cosas. Yo siempre pienso en los jóvenes, sobre todo, y las generaciones que vienen, y los niños, porque nosotros muchas veces les decimos, bueno, pero mis padres hicieron así conmigo, y nosotros a veces queremos hacer lo mismo con ellos, y la verdad que los tiempos han cambiado tanto que no podemos a ellos pedirles que vivan como vivimos nosotros. Necesitan estar más preparados y necesitan otro tipo de herramientas y de información, porque los tiempos están cambiando tan rápido, tan rápido. Y a ellos les dice, cambien de posición, suban a la montaña. En la Escritura hay muchos casos donde el Señor le dijo a alguien, levántate, ¿no? Al paralítico, al hombre de la mano seca, al hijo de la viuda, a la jovencita, a la niña, a la hija de Jairo, levántate. A alguien que le dice sube o a alguien que le dice levántate es porque está abajo o decaído o acostado o caído. Quizás después del tiempo del cautiverio que ellos iban a pasar, quizás y seguramente estuvieron cabizbajos, quedaron cansados cuando tuvieron que volver a su tierra abatidos después de años de cautiverio. Entonces el Señor les dice, le dice a Isaías y le dice al pueblo, suban a la montaña, suban a un lugar más alto, salir de ese lugar bajo, salir de ese estado de estar como caído, salir de allí, no importa si allí te llevó un error, si te equivocaste y eso te llevó a estar caído o a estar abatido, ahora había que subir la montaña, había que cambiar de posición, salir de ese lugar donde el error nos dejó, donde el fracaso nos dejó, donde la equivocación nos dejó. Subí la montaña. Habla de cambiar de postura. Y sabe que hay algo que cambia automáticamente cuando cambiamos de posición, y es la visión. No es lo mismo mirar algo desde una altura natural a mirar algo desde más arriba, ¿no? Generalmente las ciudades turísticas todas tienen algún mirador donde desde la altura, desde cierta altura, se puede mirar el panorama completo de la ciudad, o como se puede ver desde la vista desde un avión, o aquellos que han tenido la oportunidad de estar arriba de alguna montaña, la vista desde ¿no? Y mirar hacia la ciudad, cómo se ve abajo una ciudad, ves un panorama completo, tenés una mirada más amplia, tenés una vista más abarcativa de todo lo que hay. Entonces, dice, suban a la montaña te permite ver mejor, la montaña te amplía la visión, y no estar en ese lugar te roba no poder ver bien las cosas. Ahora, ¿qué representa esto? Sabe que siempre el subir al monte nos habla de la presencia de Dios. Muchas veces, sobre todo los salmos, ¿no? Tienen expresiones del monte de Jehová. Cuando hay uno de los salmos, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del monte de Jehová. El monte representa ese lugar de encuentro con Dios, ese lugar de presencia de Dios. En la presencia de Dios, los encuentros con Dios, la búsqueda con Dios, nos permite tener una visión diferente de las cosas. Nos permite ver las cosas de otra manera. Cuando no tenemos este lugar, cuando no estamos parados en este monte de la presencia de Dios, estamos siendo, no estamos habilitados para ver determinadas cosas. En estos días tuvimos una reunión con las mujeres en la iglesia, un poco por la primavera, un grupito de 20, que es lo permitido por ahora.
Y hablamos un poco de esto, ¿no? Con la excusa del cambio de temporada. El cambio de temporada, cambiamos la ropa, aunque ahora guardamos un poco lo de invierno y tuvimos que volver a sacar, pero cambiamos la ropa, cambia un poco la alimentación también, cambian los colores. Hay un cambio, ¿no?, en la época. Y sabe que les comparto en mi corazón, ¿no?, un sentir de que hay un cambio de época en la atmósfera, en el ambiente. Hay un cambio de época, hay cosas que van a cambiar, que están cambiando, y espiritualmente también. Por eso es que tenemos que estar y permanecer en el monte de Dios para entender los tiempos que se vienen. Hay algunos personajes que a mí me asombra cómo pudieron ver algunas cosas. Rebeca fue una mujer que pudo ver que en su vientre había 2 naciones. David fue un hombre que pudo ver unos túneles para tomar Jerusalén cuando nadie más lo había visto. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto, de poder ver lo que otros no ven. Y estamos en un tiempo donde necesitamos ver las cosas que Dios está preparando, anticiparnos, así como Isaías le estaba anticipando a Ezequías y al pueblo lo que iba a suceder más adelante, porque ni siquiera era en el tiempo de Ezequías, iba a ser mucho más adelante, pero ya les estaba anticipando lo que se venía y lo que había que hacer para ese tiempo, ¿no? Entonces, tener esto, que ¿sabe qué? En la presencia de Dios nos permite tener la visión correcta de las cosas de Dios. Entonces, estar en el lugar equivocado, estar en la posición equivocada, nos robaría esta visión, ¿no? Entonces, estar en el lugar adecuado, incluso un poco más adelante en el versículo 26, dice, habla de mirar a los cielos. Miren los cielos, comenzar a mirar todo lo que está sucediendo con una perspectiva de eternidad. Esto en los planes de Dios, ¿cómo encaja? Esto en los planes de Dios, ¿dónde entra? Esto está cumpliendo, esto es parte del cumplimiento de los planes de Dios, o esto me aleja de los planes de Dios. Esta situación, en todo lo que Dios tiene preparado, ¿me acerca a cumplir los planes de Dios o me aleja? Eso es mirar el cielo, es mirar todo bajo una perspectiva de eternidad, es decir, una perspectiva de en cuanto a los planes de Dios. Y para esta época necesitamos tener este tiempo, necesitamos tener esta visión, necesitamos tener esta forma de mirar las cosas, de comenzar a pensar y analizar las cosas con más profundidad, con espiritualidad, con visión de Dios, desde el monte, desde su presencia, ¿no? Algo más que indica el subir al monte, el cambiar de posición, el tomar otra postura, requiere acción, requiere movimiento, requiere un esfuerzo. Hay que subir una montaña, ¿no? Hay que subirla, hay que treparla, hay que agarrarse de las piedras, mirar dónde pisar. He caído un par de veces por hacerlo y requiere esfuerzo, cambiar de lugar, cambiar de posición y llegar a una altura requiere un esfuerzo. Sabe que requiere el esfuerzo, el estar en la presencia de Dios y el permanecer en la presencia de Dios, el esfuerzo de la oración, el esfuerzo de la búsqueda, de insistir, ¿no? De la viuda, la historia de la viuda y el juez, esa mujer que insiste en la oración. Digo, Señor, hay cosas que tenemos que pedir hasta que Dios nos conteste, hasta que Dios nos responda. Este jueves que nos reunimos con las mujeres, hicimos un acuerdo de orar cada jueves por nuestro país, por nuestra nación, por todas las cosas que están pasando.
Y por esta nueva época de Dios, entender qué es lo que Dios está teniendo en esta temporada, en esta nueva etapa para la iglesia, cómo manejarnos, qué hacer, cómo movernos, requiere esfuerzo, requiere el esfuerzo de la búsqueda de parte del Señor, no indica acción, salir del estancamiento. Hay mucho por hacer, hay mucho por entender de estos tiempos. Hay un versículo en Daniel que es tremendo, porque dice que Dios muda las épocas y las temporadas, Él cambia los tiempos, dice, pero le da sabiduría a los sabios y discernimiento a los inteligentes y descubre lo oculto. Digo, en el monte, en la presencia, es donde podemos descubrir lo que todavía no entendemos, es donde podemos adquirir la sabiduría para momentos como este, para momentos difíciles y aún para los momentos que vendrán. Es donde podemos tener el discernimiento para manejarnos en estas épocas difíciles, para poder darle a nuestros hijos los consejos sabios, justos, adecuados. Va a ser muy, muy difícil para nuestros niños en sus aulas encontrarse con compañeritos que van a ser muy diferentes a ellos o no, vestidos de otras maneras. Se van a venir cosas muy diferentes. Y la iglesia tenemos que estar preparados, avisados, entrenados. Ya lo estamos viendo. Desde la altura ya lo estamos viendo. Tenemos que estar preparados. Y por último, dice el versículo 31, aunque lo voy a leer desde el 29 porque es un pasaje conocido y es muy lindo. Dice: Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Digo, este es un tiempo para cuidar tanto a los jóvenes, para entenderlos también, ¿no? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Qué es lo que les pide primero? Que proclamen, que levanten la voz. Hablamos de la confesión, de la declaración, de la palabra de Dios. Hablamos de subir al monte, del tiempo de encuentro con Dios. Allí hay visión, allí hay una visión diferente, allí hay una manera diferente de ver las cosas, una comprensión de las cosas desde un punto de vista de la eternidad. Pero también les pide confiar en el Señor. Parece tan básico, parece tan elemental, pero la verdad que confiar en Dios, esperar en Él, es un acto de fe. Es acción, no es algo pasivo, es un acto de fe, de saber esperar. Voy a esperar hasta que Dios me diga, voy a esperar hasta que Dios me conteste, no voy a hacer hasta no tener dirección, y si Dios me da la dirección voy a hacer lo que Dios me dijo. Es esperar, es seguir creyendo contra todo, es seguir creyendo a pesar de todo, ¿no? Entonces eso es la confianza es activa, la confianza es ser valiente en la fe, es ser obstinado en la fe, es ser perseverante en la fe, es saber esperar en el Señor. Pero ¿sabe además qué me llama la atención de este texto? Que Él aquí habla en plural. Dice, renovarán sus fuerzas, volarán, correrán, caminarán. Todo está hablado en plural. Dios jamás pierde la perspectiva de pueblo ni de cuerpo. Y aunque este tiempo parece como que estamos más desconectados, ¿no? Porque no nos juntamos y no nos podemos congregar como quisiéramos o como estábamos acostumbrados y como nos gusta realmente hacerlos, pero sabe que Dios no pierde el sentir y el propósito del cuerpo, del pueblo, de la iglesia, de lo que necesitamos, del entorno que necesitamos. Dice, los que confían correrán, volarán, caminarán. Dios lo habla
La Escritura lo habla en plural, en plural. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos alentarnos mutuamente. Esta carrera la corremos juntos. No es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia hasta que lleguemos. Llegamos juntos y si alguno se cae, el que está al lado lo levanta. Por eso es tan importante la hermandad, la fraternidad, el amor fraternal, el cuidarnos mutuamente, el estar atento de la necesidad del otro, el cubrirle en oración al otro. ¿Sabe que estas palabras se las daba Isaías a Ezequías, advirtiéndole de la invasión de Babilonia? Las podemos aplicar perfectamente para este tiempo y para los tiempos que vienen. Declarar la palabra de Dios. Nuestra fe es confesional, declarar la palabra de Dios, subir al monte, al tiempo de oración, la búsqueda de Dios para poder tener la visión de acuerdo a lo que Dios y el entendimiento de lo que Dios está haciendo y confiar en Él, en la congregación de los santos, en compañía de los hermanos, en comunión, juntos en oración, en sentir y en unidad. ¿Sabe qué? No se olvide de estas cosas. Téngalas presente para este tiempo que estamos viviendo y para el que viene. La palabra es actual, la palabra es vigente, la palabra no pasa de moda y por sobre todas las cosas la palabra es eficaz. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos abra los ojos, que nos dé una visión correcta de lo que estamos viviendo, que nos dé la visión justa para este tiempo, cómo proceder, cómo actuar, qué seguir haciendo, cómo tratar con la gente, cómo predicarle a la gente en este momento, cómo seguir cuidando de mi hermano para este tiempo. Así que vamos a orar. Ponga a Dios y confía en el Señor por cualquier necesidad que usted tenga. Señor, te damos gracias en esta hora, agradecemos que eres Dios fiel, agradecemos que eres el Dios de todos los tiempos, de todas las épocas, y que aunque muchas cosas cambian, tú no cambias, tú permaneces igual, tu amor es inalterable, tu amor es incondicional, tu poder no varía, no mengua, no disminuye. Señor, mira en esta noche a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que hoy recibe tu palabra. En el nombre de Jesús, atiende sus necesidades, haz milagros de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Nos despedimos hasta la próxima y esperamos vernos pronto. Bendiciones.